Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía, bienvenidos de nuevo y tengo el placer de saludar ya en esta mesa a Rubén Tamboleo. Rubén, bienvenido. Muchas gracias, como te echamos de menos la semana pasada, un análisis de todo lo que estaba pasando, pero bueno, también está muy bien que hoy, el primer día fue el domingo, pero era día de descansar, primer día laborable tras esto del sábado, que no sabría cómo llamarlo, guerra, por ejemplo, no sé. Tenemos sondeos y me interesa mucho tu opinión. ¿Tú crees que esto puede ser real? ¿Que Sánchez ha podido dejar realmente al PSOE con 68 escaños de celebrarse hoy terceras elecciones? Bueno, esto ha sido muy rápido, ¿no? Demasiado rápido quizás y una muestra muy pequeña, entonces pues está bien ahora que tengamos dentro de esta vorágine datos o algo más para evaluar, pero bueno, la realidad es ¿Cuál que... sería para ti el titular del sábado? Bueno, se llegaron a pegar algunos militantes. Uno sería, o el sorpaso era esto, sí. Susana Díaz, por ejemplo, o otro titular sería el PSOE que en paz descanse, cosas así, ¿no? Porque... Y aún así, Pedro Sánchez, inasequible al desaliento, hay que reconocérselo, voluntarioso es, que dice que se presenta otra vez. A las primarias. Que él no se rinde. Sí, sí, que se presenta a las primarias. Y probablemente gane, que la militancia ganar, está con él. Puede ganar, entonces sí que es cierto. Yo ahora aquí veo muchos paralelismos entre Corbyn, el caso de Reino Unido, y ahora mismo España. Otros paralelismos también europeos, pero más claros ahora el de Reino Unido. ¿Por qué? Porque a Corbyn le han hecho la vida imposible desde que salió elegido por primarias en el Partido Laborista. Él tiene pues una inclinación más hacia la izquierda que los que iban por la tercera vía de Tony Blair. Le pusieron al final, después de la salida del Reino Unido en el referéndum de la Unión Europea, le dijeron que era culpa suya porque no había apoyado, porque no sé qué. Le pusieron muy mal, le pusieron dentro de un grupo parlamentario casi una moción de censura también, pero mejor organizado que esto, está muy mal organizado. Y al final tuvo que ir a primarias. Además con un debate interno también muy fuerte de estatutos, de que si él necesitaba avales para presentarse, o como ya estaba en el cargo no necesitaba avales, o sea, se las sacaron todas, se presentó y un 60% de los votos. Un 60% de los votos. Barrió al oficialista crítico. Es que, bueno, dicen los críticos con Sánchez que los votantes no están con él. Es verdad que están perdiendo escaños en el Congreso a pasos agigantados, con lo cual, pues votantes evidentemente también, pero la militancia sí que sigue apoyando a Pedro Sánchez. Claro, no todos sus votantes son militantes. Por ejemplo. Bueno, y el alcalde de Vigo defendía ayer que en las primarias puede participar gente simpatizante también, cosas así. Entonces, bueno, eso es distinto. La realidad es que aquí si hay una ejecutora... Bueno, es que la llamaba la ministra de Vivienda esta mañana, ha estado gloriosa, también lleva varios días muy gloriosos, pero le llamaba Gusanita. Gusanita, tuiteaba la exministra de Vivienda, la amiga de ¿Carmen Extremadura, Chacón? no, María Antonio Trujillo. Hablaba de la Gusanita. Entonces está... O sea que entendemos que Trujillo está con Sánchez. Bueno, Trujillo estaba a muerte con Sánchez, sí, está a muerte con Sánchez. Es una de las personas que estaba con Sánchez. Entonces ahí sí que está la cosa muy, muy, muy caldeada, ¿no? ¿Tú te esperabas que el sábado ya acabara el día Pedro Sánchez sin ser secretario general? Porque no parecía tan fácil. El viernes, de hecho, tuvimos que alargar el informativo, hacer un especial informativo, porque prácticamente cuando empezábamos el telediario se nos avisó que a las 8:30 comparecía Sánchez, finalmente fue a las 9, pero desde luego la actitud no daba pie a pensar que el sábado se fuera a marchar, ¿no? Parecía que iba a estar hasta las últimas consecuencias. Bueno, la verdad es que Susana Díaz ha jugado sus cartas muy bien, ella era la instigadora de todo esto y dentro de lo que estaba que podía caer a un filo o al otro. La pena es que durara tanto tiempo, que al durar tanto tiempo pues se fueron marchando incluso votos de Sánchez. Pérez Tapias, que abandonó el Comité Federal, era un voto suyo, claramente. Otra gente que al final le pudo cambiar el voto, y Susana Díaz dicen que lloró. Eso también puede cambiar 10 o 20 votos fácilmente. Bueno, es que ya dijo que le dolía el PSOE. Que le dolía el PSOE, lloraba, bueno, eso también... ¿Puede cambiar ver a Susana llorar unos cuantos votos de banda? Seguro. Bueno, las lágrimas en política han estado usadas bastante. En la campaña de Clinton, ella lloró en su momento contra Obama y algo le ayudó. Siempre una lagrimita cambia mucho. Tenía que haber llorado Pedro Sánchez.
Claro, bueno, y yo pues creo a que lo ganas mejor, no le faltaban. A lo mejor. Es impresionante cómo ha aguantado este hombre, ¿eh? O sea, estoy Es absolutamente impresionante impresionado. lo serena que consiguió tener la cara mientras dimitía. Mientras dimitía, incluso. Porque yo le había visto, por ejemplo, tras el 26J, me pareció que tenía ojos llorosos y el Sí. sábado estaba impasible. No sé si es que ya estaba tan curado en salud de lo que llevaba viendo toda la semana, Bueno, de que los ya nada le disgustos, sorprendía. Pero... y que él en cualquier caso piensa que sus jugadas son las primarias. O sea, él quiere ir a primarias sí o sí. Él lo único que puede lamentar es que las primarias sean ya muchísimo más tarde. Ya. Entonces, si es muchísimo más tarde, se enfriaría. Y en el caso de tener que ir a terceras elecciones, porque por un lado los críticos dicen que ellos también son partidarios de mantener el no a Rajoy, pero claro, es que viendo estos datos es que Rajoy va a terminar con mayoría absoluta. No sé si en estas terceras o en las siguientes, pero claro, si seguimos en esta dinámica, pues Rajoy, ahora Rajoy sí se quiere- tiene que estar quiere las frotando las terceras más manos, que ¿no? nadie, ¿no? Claro, ¿no? Y han dicho hay fuentes populares que si el PSOE les pone condiciones draconianas que ellos no aceptan, hombre, faltaría. Claro, claro. Pero bueno, que vaya a la investidura, ¿no? Ahora casi no quiere, ahora sí no quiere ir. No quiere, no le viene nada bien. Claro, porque si votan el 18 de diciembre, pues le viene estupendamente, ¿no? Pero bueno, entonces el PSOE, ¿para qué ha hecho esto? Habrá hecho esto para abstenerse. Aquí Claro, eso es porque lo que está ahora, de ¿quién fondo. sería ahora el candidato socialista? Exactamente, porque ¿quién va a ser el Porque candidato además hay que hacer otras primarias, es que se hacen primarias por separado, se hacen unas para secretario general y luego además se tienen que hacer otras, primero con la militancia y luego con el comité que lo reafirma para candidato a la presidencia. Entonces, entiendo que lo mantienen a él porque, no sé, o mandan a toda la gestora en bloque a las elecciones, es que no sé muy bien ahora cómo podrán actuar. Claro, eso es cierto, como secretario general ha cesado, pero efectivamente, en el caso de unas terceras elecciones. Aquí, en cualquier caso, el problema está en que nadie se quería comer lo de la abstención. Entonces querían que lo hiciera Sánchez. Y por eso fue la intervención de Felipe González. Lo sacrificamos a que que no se nos importa abstenga, nada. Luego, Luego ya te atardecer. quitamos. Exacto, al atardecer lo terminamos de crucificar y ya está. Esto ha sido culpa suya, no sé qué, todo culpa suya. Bueno, es muy relativamente... A mí me hace mucha gracia el perfil de Eduardo Madina, ¿no? Que fue uno de los que salió enseguida a decir eso lo que dejaban, a decir que qué pena estos resultados, hundimiento y no sé qué. Bueno, Eduardo Madina, ¿de dónde sale? Sale del Partido Socialista Vasco, del PSE. ¿Y qué ha hecho él para reflotar o para simplemente que no se hunda tanto el Partido Socialista Vasco? Recolocarse en Madrid. O sea, salió, dicho muy coloquialmente, salió por patas. O sea, Bueno, la verdad es que todos los pesos pesados del Partido Socialista Vasco se han ido viniendo a Madrid, ¿no? No solo Madina, también Pachi López. claro. Bueno, pero Pachi López por lo menos sí mantiene su acta por País Vasco. Pero el que no la mantiene por País Vasco es Eduardo Madina. Sí, que va por Madrid. Eduardo Madina no era número uno, pero salía por País Vasco. Entonces son sus propios resultados los que han ido bajando. Entonces, ¿cómo puede tener esa cara, ¿no? De decir, oye, qué malo del País Vasco, no sé qué? Él estaba allí. Él era diputado por allí. Claro. Entonces, y luego lo único que hizo fue recolocarse en Madrid. Y luego en Madrid tampoco sacó el 7 en su momento, luego lo saca. Entonces, lo único que Y quería... eso además fue un golpe doloroso para las bases, ¿no? Que sí le aprecian como figura política Eduardo Madina. Pues, también supongo precisamente por ese pasado en el País Vasco. No sentó nada bien, de hecho Irene Lozano tuvo que terminar saliendo. Sí. Sí, no, pero bueno, al final Pero es verdad que las primarias las perdió contra Sánchez, es que eso las sin duda. primarias las perdió y en cualquier caso es eso, que ha hecho él por su Partido Socialista Vasco. El que no es militante de Madrid, él es militante del Partido Socialista Vasco. El escaño se acaba por ahí y han ido perdiendo eso. Incluso el famoso Corcuera, ¿no? También decía que le salía por Vizcaya. Claro. Entonces, claro, cuando sacaban 3 diputados, ahora sacan 1. Y ahora, de haber primarias, ¿se presentarían Madina y Susana Díaz? Porque se llevan relativamente bien, ¿no? O hacían frente común contra Sánchez, pero Han ahora hecho se frente van común. a hacer enemigos entre ellos, Claro. o rivales, para no decir enemigos, Han hecho frente común incluso con Chacón, que estaban ahí todos. que es del PSC. Sí. Y el PSC es, de momento, fiel a Sánchez todavía. Muy fiel y muy fiel sobre todo a la postura de votar que no. Ya. Porque incluso en el PSC a IZ le está retando Núria Parlon, que es alcaldesa allí, y ella también ha dicho que incluso que el PSC que tenga su voto propio, que no va a abstenerse ni de broma. Claro. O sea, que sí que tiene ahí una postura muy dura, una postura muy fuerte. Entonces, Nos bueno, dejó el Comité Federal del sábado imágenes muy curiosas, ¿no? Aparte de que, bueno, no teníamos audio, sino que eran fotos que se iban filtrando a los medios, pero parecía un gallinero, aquello todos de pie, girados, malas caras, unos La urna sonrientes atrás de- otros, la urna...
pero se vieron imágenes también curiosas, como por ejemplo una reunión a dos en el patio entre Susana Díaz y Miquel Iceta, que una es acérrima enemiga de Sánchez y el otro es absolutamente fiel. Recordemos esas declaraciones de Pedro Líbranos del Partido Popular, que han sido hace 10 días prácticamente. ¿Qué podrían querer hablar Miquel Iceta y Susana Díaz? Quizá Miquel Iceta le estaba pidiendo que control, un poco de... Sí, bueno, son posturas tan encontradas, incluso un famoso tuit del PSOE de Castilla-La Mancha diciendo que es que el PSOE... Este era el plan oculto. Un plan oculto y demás, o sea, es que es una cosa que no se entiende, ¿no? Es una guerra... Nunca habíamos visto a un partido pelearse así, ¿no? Hemos visto a Esperanza Aguirre pelearse con mucha gente, con Rajoy, con Alberto Ruiz Gallardón, pero una cosa de incluso que se peleen los militantes en la puerta, yo creo que no lo habíamos visto nada igual, ¿no? En democracia. Bueno, y habría que ver en qué lugar, ¿no? A lo mejor en algún parlamento de estos japoneses. Bueno, sí, asiáticos, claro, ¿no? De esto donde quizá, pero aquí en España luego esto era inédito y el Partido Socialista efectivamente con tanta tradición y con tanto todo está así. Sí, porque es que no hay que olvidarse que es el país que más nos ha gobernado en democracia, o sea, es que es un partido que es básico para España y que realmente es una malísima noticia que se rompa, ¿no? Como bueno, porque claro, bueno, estaban todos los móviles ardiendo esta semana, ¿no? Pero a mí de tantos memes que me han llegado por WhatsApp, uno era el buitre de Pablo Iglesias a puerta a la sede del PSOE para ver si... porque él se lo lleva, ¿no? O sea, que puede ser, es una posibilidad. A lo mejor es que el cambio era esto, ¿no? Al final. Entonces, ese es uno de los problemas. Pero luego están tan ofendidos de que los críticos se hayan cargado a Sánchez, que claro, es que hay que recordarles, se lo decía yo antes a Francas, hay que recordarles que es que ellos votaron que no. Sí. Entonces... En el Comité Federal. Entonces... No, Podemos, quiero decir, que votó que no a la investidura de Sánchez y ahora les ofende muchísimo, claro, que se carguen a Sánchez. Claro, pero ahí lo que ellos mismos ahora muestran ese arrepentimiento, ¿no? De la oportunidad que tuvieron y que no... ¿Tú crees que están arrepentidos o que se hacen los...? Relativamente. Ahora estando como está esto, ellos tienen mucho por donde barrer, ¿no? Esa es la cuestión. Pero de todas formas esta pelea fratricida entre la izquierda les va a salir muy mal. Les va a salir muy mal, entonces eso sí que sería otra... Porque en el PSOE hay mucha gente que no les quiere ni ver. Hay otros como Borrell que, bueno, un poco más favorables, ¿no? Ha dicho últimamente que tienen que entenderse con Podemos, aunque solo sea porque en Podemos están sus hijos. Efectivamente. Y esta es otra de las cuestiones, y eso es un argumento muy importante para saber que ahora mismo... con esta ruptura de credibilidad, el PSOE puede, ya lo veremos, ¿no? Al final, pero el PSOE puede haber sentenciado a largo plazo su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque precisamente es con las nuevas generaciones, con la gente más joven, con las que ya no tienen ninguna credibilidad. Ese es el argumento de Borrell, que votan a Podemos los más jóvenes de izquierdas porque no se pueden fiar del Partido Socialista. Pues después de esto, y si al final hay una abstención, no se van a fiar del Partido Socialista ya en muchos años. Entonces, por eso puede ser por lo que el Partido Socialista haya caído a lo más bajo de todo. Es lo que hay que ver. ¿Y qué opciones tiene ahora el Partido Socialista? ¿Qué es lo que tiene que hacer para no seguir desangrándose? Porque claro, es que si Rajoy va a los 159, ellos a 68 y les va a pasar Podemos... Sí, pues ¿qué van a hacer? Esa es la cuestión. Es que al final lo que se plantea más que nada es la abstención. Que haya esa abstención y que con la abstención al final pues esto tengan unos meses o un par de años para reconfigurarse todos y que tengan además al gobierno de Rajoy por lo menos pillado por los votos, porque es que si no, claro, pues Rajoy quiere nuevas elecciones porque podemos ser la mayoría absoluta con Rivera. Te preguntaré también, que es que vamos a ceder un momento el testigo al editorial de nuestro presidente Julio Ariza, pero a la vuelta comentamos las posturas de los diferentes partidos, porque es verdad que tanto el Partido Popular como Ciudadanos, quitando ese tuit de Albert Rivera de bueno, no me alegra que caiga ningún líder, pero claro, es mejor eso que siga bloqueada España, en el Partido Popular, quitando a Margallo, que tiene esa afición a decir siempre algo, bueno, pues también han tenido una postura ejemplar, y en cambio desde Podemos parecía que les iba la vida en ello, igual, no sé, hasta tenían militantes infiltrados. Bueno, por ¿no? la maniobra que ya parece tan vieja, ¿no? Pero la de que han hecho con García Paje de quitarle el apoyo. Entonces, ahora lo comentamos todo jugada, eso, claro. Y qué es lo que les espera a los gobiernos socialistas mantenidos por Podemos y viceversa. Pero antes, como les digo, vamos al editorial y tenemos que recordar el referéndum en Hungría que habría rechazado la reubicación de los refugiados, aunque parece ser que podría no ser válido. Vamos a ver una pieza que lo explica y Rubén y yo volvemos en aproximadamente 15 minutos. Hasta ahora.
La Oficina Electoral de Hungría confirmó la invalidez del referéndum sobre el sistema de reubicación de refugiados celebrado este domingo, al no alcanzar la participación necesaria pese al masivo rechazo a su llegada. Los sufragios válidos alcanzaron el 43,3%, menos del 50% del censo, para que se aceptara la validez de la consulta. Según la autoridad electoral, dentro de esos votos, el apoyo al no alcanzó un arrollador 98,24%, mientras que los partidarios del sí supusieron el 1,76%. En tanto, la Comisión Europea ya advirtió que este plebiscito no modifica ninguno de los compromisos asumidos por Hungría como Estado, aunque la nulidad de la consulta ha sido acogida con alivio en Bruselas. Hace un año Hungría levantó vallas en sus fronteras meridionales para detener a los miles de refugiados que cruzan su territorio en dirección del norte de Europa, y ha introducido leyes que castigan la entrada ilegal al país con hasta 5 años de cárcel. Y es que el gobierno de Hungría considera que el Plan Europeo de Reubicación, de algo menos de 1.300.000 refugiados, vulnera su soberanía nacional y que terroristas podrían asentarse en el país. Buenos días. No es por nada, ¿eh? Se nos ha visto un momento, pero... Mira, este no... ¿Quién? ¿Pablo Echenique? Sí. ¿Es usted el presidente de su club de fans? No. Secretario. Secretario. Bueno, don Julio, buenos días. ¿Y su corbata? Mi corbata en el tinte, Pues estamos le voy a prestar una, ¿eh? No, sobre todo los tirantes. Usted tiene que salir muy elegante aquí, ¿eh? Que para eso es el jefe de la... Bueno, ¿no se habrá aburrido este fin de semana? Pues no, pero por muchas razones, ¿eh? Y no todas confesables. Efectivamente, que no vamos a tratar aquí. Sí. Bueno, muchos son los temas que venimos hablando a lo largo de la mañana. Tenemos ese no rotundo que se ha llevado el presidente de Colombia, Manuel Santos. No rotundo, no. 50% de la población sí, 50% de la población no. 50,24 y 49 con... Sí, pero... Bien. Entiéndame, es decir, han dividido a la población de Colombia en dos. ¿Por qué? Yo entiendo, hay una razón fundamental. Es decir... Pero déjame decir el titular que ya lo han escuchado, pero el titular es que con ese 50,24 los colombianos han votado no a ese acuerdo, entre comillas, de paz, esa negociación o esa, en fin de la terminación, como dicen ellos, del conflicto armado conflicto, guerra, llámenlo como quieran, entre el gobierno colombiano y las FARC. Y el 50,24% de los colombianos, contra todo pronóstico, y pese a que el señor Santos había cambiado la ley, solo con el 13% de participación ya sería vinculante, permitía que muchos de los funcionarios hicieran campaña, había cambiado la ley electoral para hacer un referéndum a su medida y ha perdido por los pelos, pero lo ha perdido. Y ni así. ¿Sabe por qué? Porque han organizado un proceso de paz sobre bases falsas. Primera base falsa es que había dos partes que tenían la misma dignidad y la misma representatividad. Falso. Segunda cuestión. Tú no puedes de repente llamarle conflicto armado o guerra a algo que era una guerrilla que no tenía ningún tipo de límite legal, es decir, ni ningún tipo de amparo legal, ni ningún tipo de amparo democrático. A una guerrilla que lo que producía eran asesinatos, violaciones, secuestros y robos durante un montón de años. La prueba es que... ¿Y narcotráfico? La primera vez que le han llamado guerra a eso ha sido durante este proceso. ¿Por qué? Porque han intentado cambiar los términos, el lenguaje, para poder vender una moto que no era vendible en esos. De hecho, toda la posición de Uribe se ha basado en eso. Es decir, ¿qué pasa? Que estaba construida sobre tales mentiras que han tenido que ir a la capital de la mentira, que se llama La Habana, a firmar el acuerdo. O sea, ¿qué acuerdo voy a aceptar yo? Que se va a firmar en un lugar donde hay un montón de presos políticos, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de reunión, donde no hay libertad de pensamiento, donde no hay libertad de cátedra, donde los gobernantes son unos corruptos que tienen miles de millones fuera del país, mientras el país no tiene ni pollo para comer durante la semana. La gente no hacen colas por una razón muy sencilla, porque ¿para qué? Si no hay nada. Donde la prostitución es el mejor y el más fácil sistema de vida.
Entonces, ¿qué demuestra, Julio, lo que ha ocurrido? Sobre todo que contra pronóstico, contra todas las encuestas, ¿qué hacen ahora? Solo el partido de Uribe... ¿Qué hacen ahora? Claro, efectivamente, No es ¿qué la van a democracia hacer? lo que no se llenan la boca de democracia y que todo puede decidirse democráticamente, y cuando se decide, ¿qué pasa? Porque la democracia funciona si ganas por un voto, ¿eh? Eso es. Por uno has ganado. Eso es la democracia. La democracia consiste justamente en eso. ¿Ahora qué hacen? Por cierto, ahora que habla de democracia, siempre cuando hicimos ese curso de entrevistas, que hicimos como 8, 9, 10 a personas de enjundia del panorama político, recuerdan, en el mes de mayo, junio, sí, justo antes de las elecciones, usted siempre les preguntaba que se mojasen por las cuestiones predemocráticas. Sí, claro. Que es un asunto que yo creo que siempre me ha parecido, digo, oye, algún día podíamos hablar y hacer incluso un programa especial largo y tendido para hablar de qué debe establecerse, qué es predemocrático antes que la democracia y que debería estar de alguna manera blindado, ¿no? Bueno, claro, es que vamos a ver, ¿qué hace la Constitución española? La Constitución española, que garantiza un sistema democrático, un sistema representativo y un sistema parlamentario, lo que hace es establecer que hay cosas que no se pueden tocar, es decir, que no se pueden someter a referéndum. Es decir, los derechos y libertades fundamentales no se pueden someter a referéndum. ¿Por qué? Pues porque son fundamentales, porque son previas a que la gente opine sobre cosas. Pero el problema está en el momento en el que permites que haya cosas que son fundamentales y que sean decididas por mayoría, como le pasó a Alemania en 1933. Deciden por mayoría que va a gobernar un criminal dictador que se llamaba Adolfo Hitler. Esa fue una decisión democrática. Claro. Entonces, aquí tú no puedes decidir democráticamente determinadas cosas. No puedes decidir si el canibalismo es bueno o es malo, o si es admisible o tolerable socialmente, o el robo. No lo puedes decidir, es previo. Pero como esas hay muchas cosas previas que ya han pasado al otro lado. Al pasarlas al otro lado las devalúas, claro, las haces que, bueno, pues que fluyan. Es decir, un día puede ser una cosa, otro día otra. Y eso es desastroso para una sociedad. La dejas sin fundamentos, la dejas sin raíces. Total. Como al Barça, se va Messi. Sí, efectivamente. Bueno, segunda noticia de ámbito internacional, pero que tiene mucha enjundia y de alguna manera nos afecta. Lo que ocurría en Hungría. Ayer, saben, domingo, el presidente Víctor Orbán, a quien entrevistamos, hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en esta casa, la última entrevista la teníamos en noviembre del año pasado, bueno, celebró un referéndum para, digamos, porque no está de acuerdo el gobierno húngaro con la política de imposición de las cuotas de refugiados, etcétera, etcétera. Y fíjese, al final no se llegó al 50% de participación, con lo cual, según las leyes húngaras, ese referéndum no es vinculante y es como papel mojado, pero ahí sí que fue una victoria abrumadora. De los que sí que fueron a votar, ganaron, arrasaron. Y fíjese, yo estaba viendo anoche el informativo de Antena 3 y uno de los titulares de Antena 3 es varapalo absoluto y rotundo contra el populista Víctor Orbán, que ha perdido el referéndum, entiendo yo, y no decían que era porque los húngaros le habían dado la espalda a la mayoría de los húngaros y no habían ido a votar, no lo matizaban, decía que había perdido, cuando la realidad es que de los que han ido a votar, ganó el no a la política de refugiados impuesta por la Unión Europea, pero digamos que Orbán no consiguió encandilar a la población húngara, que la mayoría no fue a votar. Aún así, el resultado... ¿Qué le voy a contar? Es que vamos a ver, los medios de comunicación españoles están en manos de quien están, ¿vale? Y tienen una consideración previa, es decir, tienen un filtro previo que es el que condiciona cómo dan las noticias. Es decir, no son capaces de asomarse a las noticias de forma realmente objetiva, con lo cual lo que producen es desinformación. Es decir, tú, cuando hay un referéndum en el que participe quien participe, porque al final la democracia consiste en que participe el que quiera participar, ¿vale? Pero lo que cuenta es quiénes han participado y qué han dicho, ¿vale? Eso ha funcionado en España siempre, porque si no, fíjese, imagínese todas las veces el Estatut de Cataluña, el último, ni el 40% de los catalanes fueron a votar. Y nadie cuestionó. Claro, ganó el sí, arrasó. Acuérdese con Maragall, con esa campaña Zapatero. Claro que sí, es decir, los medios tienen que asomarse con mucha más objetividad. Nosotros intentamos desde aquí contar lo que ha pasado. Entonces, juzguen ustedes, ¿no? Es decir, juzguen ustedes en un tratado de paz que es firmado en La Habana, donde la gente está en la cárcel por opinar cosas distintas a lo que opinan los hermanos Castro, que tienen 1000 y pico millones de euros, la última información era en Suiza, que se han llevado de las arcas y de los bolsillos de los cubanos. Entonces, bueno,
a eso hay que asomarse con una cierta seriedad. Es decir, este fin de semana teníamos que haber visto en todos los telediarios cómo las empresas españolas que facturan más de 10 millones de euros van a tener que anticipar el impuesto de sociedades. Eso es. Que luego resultará que ganen o no ganen dinero, ya se lo devolverán, pero como los gobernantes españoles siguen gastando el dinero a expuertas sin hacer ninguna acotación al gasto público, sin poner un solo límite al excesivísimo coste que tienen todos los servicios en España, porque podrían ser muchísimo mejor gestionados y mucho más baratos y mucho más eficientes, resulta que lo que hay que hacer es meter la mano en el bolsillo de la gente y quitárselo. Y decir, oiga, no, es que eso lo quitamos solo a las empresas que facturan, y eran al principio más de 20 millones de euros, acabaron siendo a los de 10 millones de euros para que les salieran los 8.000 que necesitaban. O sea, es una cosa escandalosa. Nadie ha protestado, ningún partido político ha dicho. Pero si todos están de acuerdo, en lo único que se han puesto de acuerdo PP, Ciudadanos y PSOE ha sido en esto, por ejemplo. Imagínese. Imagínese dónde estamos, Gonzalo. ¿Dónde estamos? Es que no, es decir, los problemas reales de la gente siguen estando ahí y son durísimos. Las de las pensionistas, las viudas, es tremendo. Es decir, el salario de los jóvenes, la falta de esperanza completa en conseguir un puesto de trabajo cuando tienes 25 o 30 años. En fin, no sé, es una situación, en fin, y estos están hablando de otras cosas todo el día. Bueno, de hecho, es que no se habla de otra cosa, esto ha pasado de Pedro casi, Sánchez casi y de Susana Díaz y de no sé quién, pero ¿qué me está usted contando? Fíjense que es que se intenta sacar ya hasta los titulares, que el titular de esta mañana, o les digo algunos para que juzguen ustedes la enjundia del mismo, que Pedro Sánchez va a seguir como diputado, que no renuncia porque dice que tiene un compromiso con sus electores de 4 años y que es reciente. Pero si la señora de Sánchez iba diciendo por ahí que teníamos que entender que 7.000 euros al mes, oye, que es su familia. 7.000 euros al mes. ¿Usted cree que esto es decir, que tener a un país en vilo porque la señora de Sánchez... Es que es una cosa increíble. Dicen que quien más ambicionaba llegar a Moncloa más que él era ella, fíjese lo que le digo. Lo que hay en el fondo de ese asunto, que está el tema de que el establishment, el sistema, quiere un bipartidismo perfecto. No quiere dos players que puedan de verdad condicionar seriamente a los bipartidos. Los viejos del PSOE han dado realmente, es verdad, un golpe de Estado. Lo que pasa es que vamos a ver si pueden seguir saliendo Bono y compañía a dar conferencias por ahí tan tranquilamente, cuando se han llevado decenas de millones de euros que los tienen invertidas en áticos, en empresas, y siguen dando lecciones por ahí. Sí, sí. Pero tan panchos, o sea, utilizando los medios a su antojo. Es impresionante. Bueno, por lo menos nosotros seguimos levantando la voz, tenemos la voz para que ustedes por lo menos tengan la información desde otro punto de vista. Bueno, una cosa que comentamos usted y yo hace apenas unos minutos y que me permitirá desvelar esta conversación, ¿cómo está la ciudad de Madrid? Julio, porque esto sí que interesa y a mí me interesa como ciudadano. Lo del Partido Socialista, bueno, en fin, ya veremos, y que sí que es cierto que, por cierto, concluyo, decía ayer, escuchaba en una entrevista del alcalde de Vigo, afirmando que el Partido Socialista que tiene que aspirar a un 35, a un 40% de representación y no el 21-22, 14 que acaba de sacar ahora en las gallegas, o perdone, 17, y que es un auténtico horror. Es decir, que ellos abogan, obviamente, por por bloquear ese bipartidismo del que usted hacía referencia. Pero usted estamos hablando de la Ciudad de Madrid, ¿eh? Ahora. Bien, entonces la Ciudad de Madrid tiene dos visiones del asunto. Uno, es un horror. Los que la ensucian y otros los que no la limpian. Bien. ¿Vale? Buena combinación, buen cóctel. Ocupémonos de los dos, ¿eh? Porque claro, para que una cosa esté sucia alguien la tiene que ensuciar y para que siga sucia alguien la tiene que dejar de limpiarla. Entonces debe haber mucho guarro que deja la suciedad hecho unos zorros, que deja a los perros sueltos para que hagan por ahí lo que les dé la gana, y luego tiene que haber otros guarros que son los que no la limpian, que tenían que estar limpiándola. Pero la ciudad, en esencia, está hecha una porquería. Las losetas que puso en su momento Gallardón, que todo el mundo le recomendó que no las pusiera porque absorbían ¿Los qué ha dicho? Las losetas. Las losetas, que sí, en un momento determinado se cambiaron en Madrid las losetas de sol, lo que eran las aceras. Sí. Se cambiaron. Y en ese momento se puso un material que todo el mundo le dijo, los técnicos parece que le dijeron, oiga, no ponga esto, que eso absorbe muchísimo la suciedad y luego no hay quien lo limpie. Bueno, pues ahí están, es decir, las aceras de Madrid dan verdadero asco. O sea, tú te vas a ciudades europeas que dan verdadero gusto pasearlas. Madrid es que yo no sé lo que estamos respirando. Bueno, pero luego vamos a acabar como los japoneses, todo así, saliendo con una máscara.
Bueno, pero escuche, no sé, ahora no me diga usted por lo que menos no Gallardón... le pedirán autógrafos, que no lo Gallardón- reconocerán, no, don Gonzalo. no, a mí no. Que no me diga que Gallardón tiene la culpa de que un guarro madrileño coja un chicle y lo tire. Con lo cual, ¿cuánto tarda usted que la No estudia? es ¿Cuánto solo los tarda? chicles, no No, es solo bueno, los chicles, cualquier grasa, cualquier cosa que cae, se queda ahí pegada y se ¡shup! La chupa y se queda. es un auténtico horror, porque Es un asco. Sí, entre sí. los perros defecando, lo de los chicles, los contenedores de basura, que es que ya no caben más, las basuras las papeleras de cada una de las farolas, que es que ya directamente no están absolutamente, anegadas de porquería. Es Un decir, horror. es una buena mezcla. Es un horror. Pues fíjese, yo comparto una frase de Carmena que dijo al respecto de los chicles: no haga usted en la calle algo que no haría en su casa. Y eso da de qué pensar. Oiga, Sí. es verdad, yo en mi casa jamás se me ocurría coger un chicle, estoy viendo una película y al suelo, pues, ¿por qué lo haces en la calle? Y muchas veces que por la ventanilla flasca, la colilla, el chicle, etcétera, etcétera, y luego ocurre lo que ocurre. ¿Y no se lo dice esto a Rita Maestre? Que no hagas en la calle lo que no harías en tu casa. Por ejemplo, entrar en una iglesia cuando hay gente ahí respetuosamente, ¿no? No sé Es si- decir, es que hacen un montón de cosas que no harían en su casa. Por ejemplo, lo de los refugiados. Que hay que admitir muchísimos refugiados, pero en mi casa ninguno. Cierto, Bueno, cierto. Oiga, por favor, ¿de qué me está usted hablando? ¿No? Sí, sí. Bueno, nos quedan 30 segundos. No sé si quiere hacer una reflexión sobre Sobre el Barça. Ana Gabriel, No sobre el Barça. la portavoz de la CUP, y No, ese famoso gesto que hizo en el Parlamento. He visto de un meme divertidísimo que se ve a Rita Barbera con el flequillo cortado, como dice Barbera, preparándose para sentarse con Bildu. Ahí va, pues ojo. Ojalá le vaya muy bien a Rita Barbera, ojalá, porque la han linchado de forma completamente injusta. Sí, y de Ojalá momento, le vaya bien. si Yo digo ustedes- desde aquí, no hay nadie que en su partido que la defienda, pues yo digo que creo en su presunción de inocencia. A usted le gusta apoyar las causas perdidas, ¿no? Adiós. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, ponemos punto y seguido a la información, concluimos este editorial y enseguida retoma María Durán las noticias aquí en esta redacción abierta. Hasta ahora. Volvemos en 6 minutos. Pasan 43 minutos ya de la 1 del mediodía. Bienvenidos de nuevo, bienvenido Rubén a la mesa otra vez. Enseguida retomamos el tema PSOE, pero es que me lo han recordado Julio Ariza, nuestro presidente, y Gonzalo Ans, director de Intereconomía Televisión, este asunto de Ana Gabriel, que a mí me tiene hablando sola. No te voy a pedir que des tu opinión porque es muy polémico, pero vamos a ver estas imágenes de la pillada que le hacían a Ana Gabriel, la diputada de la CUP, en el Parlamento de Cataluña, que también, yo te diría que han sido el segundo protagonista del fin de semana. Era Corta inevitable el apetito. mirar al... Corta el apetito. Sí, la verdad que la hora no es lo mejor Precaución. para poner esto, pero bueno, vamos a ver esas imágenes de Ana Gabriel a cámara lenta. Mírala, aquí va bajando ella. ¡Olé! Le picaba, está claro. Yo entiendo que esto se haya hecho viral, realmente. Hombre, es que claro. yo siempre me creo que no existe gente así más que en las películas, pero no, es que hay gente que es como el compañero de piso de Notting Sí. Hill, desde Pues, luego. Entre la que come chicles de esa manera y hace los aspavientos. Ahora es de demás, aquí tanto segador, tanta pompa, Les ha tanto venido protocolo, fatal. tanto himno y tanto todo, luego al final pues se dedican a estas cosas. O sea, que, muy humanos. En fin, necesitan en el Parlamento de Cataluña, me parece a mí, un departamento de protocolo y urbanidad que les enseñe que Urbanidad. estas cosas no se hacen cuando hay cámaras cerca, ¿no? Y una lavandería. Por si acaso. Bueno, no quería dejar de enseñárselo y de comentarlo contigo, pero Rubén, volviendo al tema del Partido Socialista, te decía antes de hacer la pausa para el editorial las posturas de los otros partidos, ¿no? Comentábamos que Podemos están ofendidos como en su vida, pero votaron no a Sánchez, o sea, tienen mucha culpa, porque si ellos se hubiesen abstenido, Sánchez llevaría 6 meses gobernando, aquí no habría nada que debatir sobre el liderazgo en el PSOE y esto no hubiese pasado, desde luego. O sea, si alguien es culpable son ellos. Pero en cambio, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han mantenido muy asépticos, quitando un par de salidas de tono, ¿no? De siempre, además, por parte
Sí. de las mismas personas. Pero... Bueno, Ciudadanos, Albert Rivera lanzó el puñal, eso desde luego, muy en su línea, y luego sale diciendo que lo de Galicia y País Vasco es porque no se presentaba él. Claro. Otro que también Oye, tiene... que probablemente sea verdad, ¿eh? Porque a mí algún amigo me ha contado que sus abuelas quieren votar al chico de Ciudadanos, pero que cuando no se presentan no le votan. Entonces, oye, puede ser, puede ser. Pues puede ser. Claro, pero es que no se puede presentar en todos lados, va a parecer Ese es de su otro análisis. partido. Ese es su análisis. Pero bueno, iban los carteles de todas formas y demás, o sea que relativamente, ¿no? Y en los autobuses estaba mal. Iban en los autobuses él y no sé qué candidata y estaban cambiados los nombres. Entonces ponía Albert Rivera debajo de la cara Sí, de una mujer. y de Cristina Losada, y la bandera invertida también, bueno, un poco de todo. Y en cuanto al Partido Popular, pues ha habido dos salidas de tono, la de Margallo claramente en su línea, o sea, si es que no... ¿Tú crees que ha sido a propósito o que fue antes del llamamiento de Rajoy a la calma y la prudencia? ¿O lo ha hecho a propósito? Ha dicho, oye, yo me voy a saltar esto que quiero decir aquí. Él en su línea, no le calla a nadie, y otra persona a la que sí que parece que han tenido que llamar a la calma y demás es Andrea Levy, que otra vez, que si las palomitas, que si, bueno, cosas... que no venían al caso, ¿no? Lo de la que se avecina... Eso no gusta a la gente, ¿no? También, Incluso aunque claro. tú seas un convencido votante del Partido Popular, no te gusta que tus líderes se metan a reírse de otros que están en dificultades, ¿no? Supongo, a mí por lo menos. Bueno, no ya es me una muy parece alta nada. dirigente y no estaba en estos momentos para estar en estas cosas, ¿no? O sea que... ¿Tú crees que, se lo he preguntado antes a José María Francas y dice que no, ¿tú crees que el Partido Socialista se hubiese comportado igual que el Partido Popular a la inversa? ¿Que se hubiesen abstenido de hacer comentarios y opinar? ¿O que realmente hubiesen intentado azuzar el debate? Hay gente del Partido Popular que decía, yo no siento ninguna pena porque esta es la gente del 13M. Entonces, el 11, 12, 13M y que montaron la que montaron, ¿no? Entonces siempre es curioso ver cómo las reacciones pueden ser muy distintas, ¿no? Yeah. Pero ciertamente es un problema para España esto, ¿no? Porque si al final el Partido Socialista... No, claro, desde luego que desaparezca el Partido Socialista, que pase como en Grecia, es absolutamente dramático. Son el partido que más años nos ha gobernado desde que estamos en democracia. Sí, sí, y bueno, han sacado también una imagen de la última líder del PASOK que la dejó como lo dejó, y Susana Díaz, y parece ser que son ¿Se parece? dos gotas de agua, sí, sí, sí. Entonces, a ver el paralelismo al final hasta por dónde va, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, en fin, antes hablábamos de Eduardo Madina, pues el caso de Susana Díaz es que parece ser que desde el principio lo que quería era un líder interino para luego llegar ella de gran salvadora, ¿no? Y no ha dejado un momento de molestar y de interrumpir a la Secretaría General, ¿no? El Partido Socialista, en cualquier caso, es un partido muy sevillano, siempre lo ha sido, ¿no? Por Felipe González, Alfonso Guerra, y ahora ellos tienen ahí muchísimo poder. Pero bueno, el Partido Y Socialista se ha también demostrado está que lo siguen teniendo. Y lo porque, siguen teniendo. bueno, vamos, es que ha sido hablar Felipe González y los demás salir a disparar. Con misiles. Y luego muy interesante también que Susana Díaz ya había ensayado la maniobra de las dimisiones en agrupaciones locales. ¿Ah, sí? A los que a ellas no le gustaban, pues agrupaciones Los locales, iba... decía, dimitid 14. Y ya está. Y bueno, eso es otra... a mí la que me gustó mucho fue Verónica Pérez, creo que se llama, ¿no? Que dijo, aquí la autoridad Ya soy soy yo. Es una cercana a Susana Díaz, no sé si Susana Díaz le dijo, sal y di que aquí la única autoridad eres tú, pero desde luego fue impactante, una señora que no habíamos visto en nuestra vida, incluso los propios periodistas, supongo que la habríamos visto en algún órgano, Sí, pero pero pasa de desapercibida. repente una en la puerta diciendo, aquí la autoridad soy yo, que todos dijimos, uy, pues esta, a ver quién es. A ver qué... Bueno, ahí es muy interesante también que de las dimisiones, es que la mitad de las dimisiones eran de Andalucía, casi la mitad, eran 7. Y de estos dimisionarios y de los que querían ser la autoridad, que estaban ahí entre mezcla, pues es que no tienen currículum ninguno, nada más que vivir del PSOE. Es el caso de Verónica Pérez, es el caso del exalcalde El Rubio, que ahora es diputado, me parece, pero bueno, está en el comité, en el comité ejecutivo del PSOE y pues otra gente, bueno, Micaela Navarro, también la presidenta del PSOE, lo único que han hecho ha sido vivir ahora de Micaela Susana Díaz. Navarro, que parecía relativamente afín a Pedro Sánchez, No, ¿no? desde el otros- primer momento que era la maniobra de Susana Sí. Díaz, la puso Susana Díaz para que no le molestara ahí en Andalucía. Pero no se había pronunciado mucho hasta ahora. Vamos, de hecho está en la mesa del Congreso y Sí. supongo que a las personas que están en la mesa del Congreso, en parte, las propone... Bueno, el PSOE andaluz, o sea, es de Susana Díaz y entonces esta mujer, la presidenta, Pérez, el exalcalde del Rubio, todos ellos Son todos gente... pro Susana. Bueno, son pro Susana que no tienen nada, que no han hecho nada más que el PSOE. El PSOE, el PSOE y el PSOE. Y esa es una de las cosas que hay que cuestionar, ¿no? O sea, que por qué ellos van por ahí, ¿no? Bueno, van por ahí que lo único que hacen es vivir del partido y que no tienen ni otro oficio ni beneficio conocido nunca en su vida, ¿no? La única para ser que se afilió con 17 años y demás, y es a lo único que se dedican, a vivir de eso. Entonces, pues claro, así las órdenes de Nada Susana Díaz. político. Susana Díaz, dimitís 7 u 8 eran estos de Andalucía, y luego ya les
Faltó el resto con Carme Chacón, otra dimisión más de otros sitios y ya está. ¿Te sorprendió a ti la de Carme Chacón? Porque el PSC, incluso sus dos, porque están enfrentados también entre ellos, hay dos corrientes, pero ambas coinciden en el no a Rajoy. Y en cambio, Carme Chacón, que podía ser una de sus cabezas más visibles, fue de las que dimitió muy al principio, además. Sí. Bueno, esa sorprendía más, por ejemplo, que Tomás Gómez, ¿no? Que Tomás Gómez se la tenía también jurada. Hombre, claro, ¿no? Tomás Gómez Claro. está encantado. Tomás Gómez está muy encantado, ¿no? Y todo eso, pero ahí sí que... Y justamente, además, yo creo, porque le han hecho a Pedro Sánchez lo mismo que le hizo a él mismo, a Tomás Gómez, y además amparándose en unos criterios un poco así, vamos, lo que quería era poner a sus afines en el PSM. Claro. Entonces, bueno, pues ahí sí que había algunas que sorprendían más y otras que sorprendían menos. De todas formas, era muy interesante lo que decía Borrell, lo decía también Bestringe, lo decía varias gente, de que esto ha sido muy chusquero, ¿no? O sea, le querían echar y lo han hecho muy mal para al final lo que ha acabado pasando es que le ha vetado el Comité Federal del PSOE porque le ha prohibido el Congreso Extraordinario. Es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento, una moción de censura en el Comité Federal y que la ganaran o que no la ganaran, ¿no? Y en vez de hacer eso, pues lo han hecho muy mal, además los críticos se quedaban fuera, en vez de ocupar Ferraz, no podían ni recoger la foto no les dejaban, que tanto decían, ¿no? Allí en la sede, o sea, que eran muchas cosas, ¿no? Al final la crisis del PSOE es la crisis de la socialdemocracia europea y de lo que intentó ser socialismo latinoamericano, populismo, porque, bueno, no se sabe si quizá hayan muerto de éxito, porque la realidad es que aquí en España tenemos un Estado hiperproteccionista que al final... Claro, pues, que tampoco necesita... Claro, entonces una vez que se desdibuja el movimiento socialdemócrata, incluso socialista primero, luego socialdemócrata, pues a qué aspiran, dónde se colocan, ese es el problema de fondo, ¿no? Por eso necesitan un congreso, porque ¿qué van a hacer? Si no lo sabía, en principio lo intentó hacer Tony Blair, luego Gordon Brown no lo sabía tampoco, ahora mismo en Francia también está muy mal, en Italia nunca ha levantado cabeza, en Grecia desaparecieron, y en es Alemania son de preocupante, segundos. sí, desde pero hace muchos además es años. que el Partido Socialista Español, quitando al griego, es el que más ha caído en las últimas elecciones. O sea, que es que la tendencia es muy mala. La tendencia es muy mala. Yo no sé si con otro candidato esto se puede volver para atrás, pero... Y es un problema de fondo, claro. Bueno, incluso la propia Susana Díaz ha salido muy quemada. Muy quemada. O sea, que ese sería uno de los principales problemas, ¿no? De cómo... Claro, porque ahora ¿quién se puede presentar contra Pedro Sánchez? Porque si la militancia Susana le Díaz. sigue apoyando... Es que con esto, ante la militancia, lo habrán convertido casi en mártir. Sí. ¿no? Entonces, Sí. Él ahora tiene por dónde ganar y por dónde ir. Los críticos le piden que reconsidere, que no qué. se presente, Le no vaya a ser intentarán que ofrecer gane. algo, seguramente. Felipe González, que tiene mano, al final dirá, vamos a ver por dónde me lo puedo llevar para que esté ocupado y bien nutrido, ¿no? Y, ¿A ti las palabras de González te sorprendieron? bueno, desde luego fue yo no sé qué cuántos cafés se había tomado esa mañana, lo desesperado que estaba, quién había llamado, ¿no? Pero está claro que era... Porque tú crees que no fue una cosa espontánea de estar en entrevista y que se le calentara la No. boca y decir me siento engañado, sino que era una entrevista pensada para decir lo que dijo, ¿no? Y además que les revelaba también la estrategia, ¿no? Porque entonces que era que fuera Pedro Sánchez eso, el que se abstuviera y pagara el pacto de todos y ya está, ¿no? Porque eso es lo que parecía que querían, tanto Susana Díaz como Felipe González y demás. Que él se abstuviera o que mandara a abstener a 12 o los 11 que faltaron o algo así, que se abstuvieran ellos y que entonces que él fuera el que se Pero ahí comiera. parece que la situación tampoco ha cambiado mucho, porque es que los críticos que han derrocado a Sánchez tampoco quieren abstenerse. Dicen, no sé si luego cambiarán de opinión. Bueno, es que claro, Pedro Sánchez también fue inteligente en hacer claramente eso de los dos bandos, que dijeron no hay bandos ni bandas, pero sí que dejó claramente, oye, esto es una gente que quiere la abstención, la que viene a por mí, ¿no? Entonces él lo dejó claramente ahí, bueno, ahora están intentando disimular, o sea, es intentar disimular, pero vamos, que no... Ya. Que ahí se han juntado muchos intereses distintos, es una guerra de Y intereses. en cambio el PNV ha perdido ese último escaño a favor de Bildu, Sí. que le complica más la cosa, o sea que quizá ni siquiera haga falta que se abstenga el Partido Socialista. Bueno, ahí el problema del sistema, por reglamento del Parlamento Vasco, el sistema no puedes, me parece que tampoco puedes votar en contra, entonces tienes que proponer un candidato y el problema está en que ahora mismo parece ser que el cuento de votos está igual entre Bildu, si le apoyara Podemos, y el PNV. Entonces, Claro. entre PSOE y PP parece ser que tendrían que desempatar. En cualquier caso... Pero va a ser complicado, ¿no? Porque quizá el PSOE intente vender su apoyo a cambio de que no faciliten el gobierno de Rajoy, ¿no? Sí. Y el PP lo que puede ofrecer a cambio de su apoyo es que se facilite el gobierno de Rajoy. O sea, es que tampoco sé si facilitan las cosas o las complican incluso más. Sí, ahora podrían pedir si no la abstención del PNV también, o no sé, pero eso tampoco sería definitorio, ¿no? Entonces, bueno, también hablaba Borrell de cómo con el gobierno Frankenstein en que querían asustar al vecindario y todo eso. Bueno, la verdad es que sí que son cosas muy interesantes. Al final, de fondo lo que hay es una batalla fratricida a la izquierda. O sea, en Podemos están peleando entre ellos,
dentro del PSOE se van a pelear entre ellos, el PSOE se va a pelear con Podemos se va a pelear con el PSOE, Izquierda Unida y en mitad de cosas, Izquierda Anticapitalista dentro de Podemos. Alberto Garzón está muy indignado con los críticos de Pedro Sánchez. Claro, entonces, bueno, es que eso es razonable, porque la verdad es que Pedro Sánchez había sido elegido en primarias, en 2 años no le han dado casi independencia, no han parado de molestarle, y luego han ido a por él de forma muy chusca. Muy chusca, ¿no? O sea, ¿qué es eso de decir? O sea, ¿tú crees que la postura de los críticos no ha sido la adecuada, ¿no? Que han hecho mucho más daño al PSOE que bien. Sí, han hecho mucho daño a su propio partido. Han hecho mucho daño al propio partido. Ya en las lágrimas, y eso ya hay audio incluso de Susana Díaz diciendo, bueno, yo me incluyo y demás, ¿no? Bueno, ella es la protagonista, la ejecutora. O sea, con Felipe González, otra vez de Mr. X en su línea, pero bueno, le han hecho mucho daño. Entonces, ¿esto ahora cómo se recompone o cómo se va a hacer? Y ya dijo ella que ella se ofrece para coser, que hay mucho que coser ahora. Hay mucha tela que coser y mucha tela nueva que necesitan también. Entonces eso es complicado. Desde luego Mariano Rajoy parece que ha nacido de pie, porque al final... Bueno, nunca no hacer nada dio tan buenos resultados, ¿no? Tan buenos resultados. Bueno, al final es como la roca que se queda ahí, el río pasa y la roca sigue, ¿no? Y no se moja. O sea, y pues literal. ¿Y qué le espera ahora? Ya han empezado a caer, porque justamente los críticos, los más críticos, eran los sostenidos por Podemos. Ya han empezado a caer esos gobiernos, les va a tocar apoyarles al Partido Popular. No sé si en Madrid acabaremos con moción de censura a Carmena. Ya hace una semana estuvimos aquí a una persona que trabaja en el PSM en la ciudad de Madrid, y nos decía que no hay que descartar que haya una moción de censura. Desde luego, si consigue volver a hacerse con el control del PSM Tomás Gómez, la va a ver, ¿no? Bueno, ahí habría que ver por dónde van las cosas también, ¿no? Y quién va y quién no va y cómo pactan con Podemos. Y es que al final en parte los necesitan o demás, entonces... Y en Madrid... Bueno, es que si Esperanza Aguirre mantuviera su oferta de hacer alcalde a un socialista... Claro. Vamos, es que yo no veo que hay que pensarse. Sí, pero con todo y con eso, el PSOE en Madrid ha estado absolutamente entregado. Bueno, en la Carmena, si es que no han hecho, decían, nos quedamos fuera y demás, intentando disimular, no han hecho oposición ninguna. No. Han estado totalmente entregados. Bueno, es verdad que en las últimas semanas se están mostrando un poco más duros, yo creo que porque el tiempo de gracia es que se tiene que terminar en algún momento, y Madrid es que no tiene más que problemas últimamente. Claro. Aunque diga Rita Maestre que ellos no son peones y que esto no va a influir para nada, pero... Claro. Hombre, es que algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer y ver al final hacia dónde van, ¿no? Que ese es el problema, que es que ahora el PSOE hacia dónde va a ir. Por eso, bueno, al final esto ha sido como cambiar un calcetín para dejarlo como está, ¿no? Porque al final... Sí, mucho no ha cambiado la cosa, desde luego. Como mucho en hacerles daño de cara a unas hipotéticas terceras elecciones que supongo que Rajoy quiere más que nunca. Sí. No le puede más que venir bien. Aunque sea en diciembre. ¿El resto no? Sí. Sí, y no, pero que al final es eso, que tanto cambio y tanto todo esto, pues al final, para que si el PSOE se entrega y se abstiene y demás, si no pide ni siquiera la cabeza de Rajoy, que ya se sube ahí arriba, pues bueno, pues esa es la dificultad. Si ahora piden la cabeza de Rajoy, va a decir Rajoy, bueno, pues vamos a las terceras elecciones y ya está. O sea, que ese es el problema, ¿no? Que por dónde está. Y si Podemos al final fuera la nueva fuerza de la izquierda, pues sería como el caso de Grecia, ¿no? Que al final ellos lo que van a hacer... Porque Ciudadanos lo que parece es que va camino de ser un UPyD. Sí, puede desaparecer perfectamente. Los que sí que pueden al final quedarse son con unos o con otros son los de Podemos. Y si se quedan, pues al ser final, la nueva izquierda unida de alguna manera. No, incluso se pueden terminar de socialdemocratizar. Si ya están todos en coche oficial, están encantados, están colocando a la familia, están haciendo sus radios, están metiendo presión en los medios de comunicación. No sé por qué me da que a esa radio no nos van a invitar, Rubén. Yo Está creo. complicado. Alguien que no Hombre, sea... desde aquí nos ofrecemos, nos encantaría. Claro que sí. Seguro que alguno que no sea exactamente de ellos, aunque sea para dar la nota de color, ¿no? Tienen que... Y además te diré que me consta que en esa radio hay algún periodista magnífico, con el que yo ideológicamente no coincido demasiado, pero magnífico. O sea que bueno, podríamos debatir amigablemente y no pasaría nada. ¿Qué pasa con Madrid y qué pasa con España, ¿no? O sea, sí, os oigo, nos vamos, nos echan. Rubén, muchísimas gracias, lo he pasado muy bien, te veo a finales de semana otra vez. Les dejo con Beatriz Rojo, gracias.